Cada vez que la conciencia necesita elevarse a las esferas superiores, requiere quietud y silencio. Hablar de la Navidad significa recordar algo que hace mucho tiempo habíamos percibido instintivamente y ahora pues lo podemos comprender racionalmente, incluso ayudados con la intuición, porque la intuición es la octava superior del intelecto, que está por encima del instinto. Ya tenemos la capacidad de la razón, del pensamiento, y a través de esa facultad podemos comprender lo espiritual, sin necesidad de haber desarrollado una facultad clarividente, porque lo espiritual no se ve. Si quisiéramos ver algo aquí en la tierra de lo espiritual, tenemos que ver el fuego. En el fuego podemos ver la luz y el calor que se desprende en esa combustión. Aquí en la tierra, el fuego es la manifestación exterior, visible, de lo espiritual. Y la tierra es un ser vivo sobre la cual la humanidad se encuentra en un proceso evolutivo y necesita poder conectarse, y tal vez sea mejor decir reconectarse con su fuente, porque la escuela es un lugar de paso temporal a nuestro espíritu. Aquí estamos adquiriendo la conciencia humana. Y cuando hablamos de Navidad, es comenzar a recordar el nacimiento consciente de lo que significa lo espiritual dentro de nosotros. Navidad significa nacimiento, natividad. Y se relaciona con una fecha que vive el planeta. La humanidad está ligada a la evolución del planeta. De manera que cuando el planeta se encuentra en cierta época del año, en el norte o en el sur, por su inclinación del eje, pues está viviendo días muy largos o días muy cortos. En este caso, en el norte del Ecuador, estamos viviendo gradualmente días menos largos, días más cortos, donde la noche se hace cada vez más larga en correspondencia, más fría, la oscuridad es mayor que la luz. Y esto tiene un significado muy importante en relación al sol, porque en esa época comienza el invierno a partir del 22 de diciembre y sucede un evento que se llama el solsticio de invierno. La palabra solsticio significa el sol quieto. Llega un momento en que ante nuestra observación en el horizonte, después de haber visto que el sol viaja del norte hacia el sur desde el verano, comenzamos a ver cómo el sol en el amanecer en el horizonte comienza a salir más hacia el sur y llega a su máximo de ir hacia el sur el 22 de diciembre. Y en ese momento comienza gradualmente el retorno, pero se queda quieto 3 días. Y eso es el solsticio. 22, 23, 24 de diciembre. Y entonces el 24 de diciembre es una fecha muy especial que la humanidad ha percibido desde hace mucho tiempo, como el momento en que vuelve aquello que nos da vida. Entonces decimos que el 25 está naciendo nuevamente la luz.
Esto para hablarlo en relación con lo que vive el planeta. El 25 de diciembre, a partir de las 0 horas, comienza el retorno. Comienza a viajar hacia el norte ante nuestra observación, ante nuestra visión en el horizonte. En el amanecer, comienza su recorrido hacia el norte. Y claro, llega al punto máximo el 22 de junio, en el solsticio de verano. Y nuevamente se queda quieto 3 días. Y entonces 22, 23 y el 24 de junio, el día de San Juan, pues comienza otra vez. Ese ritmo continúa y comienza a viajar hacia el sur. Entonces estamos viendo que la Tierra está viviendo rítmicamente una relación con el cosmos y en este caso directamente con el Sol. Y sabemos que el Sol es la fuente de la vida porque nos transmite luz y calor. La luz y el calor que aquí hemos dicho que es la expresión visible y sensible de lo que es el espíritu. No podemos ver lo espiritual directamente con estos ojos, pero podemos percibir a través de la luz y el calor algo de su existencia. En este caso, para la Tierra, esa luz y ese calor viene del Sol. Y lo podemos considerar como nos lo enseña en la escuela, pues desde el punto de vista material. El Sol es una estrella y la estrella está compuesta de hidrógeno en un 80, aproximadamente 80%, y el resto de helio en su mayor parte y otros gases. Eso es considerar el Sol desde el punto de vista material. Eso es en astronomía lo que aprendemos. Pero esto nos limita, como estamos limitados cuando vemos un ser humano y consideramos que él es el cuerpo. Tenemos enfrente a un ser humano, vemos su cuerpo, su estatura, su color, y pensamos que eso es él. No, ese es el cuerpo, esa es la expresión exterior de lo que él es. Igualmente el Sol se expresa a través de la luz hacia nosotros, claro, químicamente con hidrógeno en su mayor parte y helio. Y claro, podemos llegar a pensar que la luz que llega hacia la Tierra, pues es porque el hidrógeno se une con otro hidrógeno, existe la llamada fusión nuclear, y eso hace desprender ciertas partículas llamadas fotones, que son partículas luminosas que llegan a la Tierra en aproximadamente 8 minutos. De manera que eso sería una visión materialista del Sol. Y ya es tiempo que volvamos a ver al Sol espiritualmente para poder comprenderlo desde su esencia. Porque quien se encuentra en el Sol son seres que tienen un nivel de conciencia tan elevado que precisamente ellos hacen que se desprenda esa luz que da vida a nuestro planeta. Y no solamente vida biológicamente hablando, sino que sustentan la conciencia y la espiritualidad en un proceso evolutivo. Eso nos llega a través del calor y a través de la luz. De manera que aquí nosotros, en nuestro cuerpo, podemos decir que aquí en la cabeza está la parte fría de nuestra naturaleza a través del pensamiento. Y para poder tener claridad, pues necesitamos luz. Así decimos, bueno, pues ya entendí, ya se me hizo claro este asunto. Bueno, pues entonces se hizo luz a través del pensamiento. Requiere cierta frialdad. Pero el otro aspecto del Sol está abajo en nosotros. Aquí, eso de abajo es relativo, claro. Aquí donde está el ombligo, donde está el vientre, donde está el origen de la vida, donde hemos nacido. Allí se encuentra el calor, el metabolismo. Y estas dos fuerzas, en relación con el Sol, significan la posibilidad de manifestar lo que está en la sangre y lo que está en el sistema nervioso. Y a través de la sangre y el calor se manifiesta lo que conocemos como el amor. Una persona cálida,
afectuosa, lo sentimos y decimos, esta persona es cálida. Y cuando alguien no manifiesta ese afecto, decimos, es fría. Entonces, eso tiene que ver con esa cualidad cósmica. Y acá en la cabeza, a través de la luz, podemos decir, este sabe. Ahí hay sabiduría y conocimiento, hay luz, hay claridad. Entonces, la sabiduría a través de la luz y el amor a través del calor son fuerzas que están llegando constantemente a este planeta. Y las recibimos más intensamente del 22 al 24 de diciembre, específicamente el 24 de diciembre, donde la naturaleza en el norte, porque el hemisferio norte tiene una correspondencia con el Sol, y el planeta se encuentra más cerca del Sol en invierno, y en verano se encuentra más lejos. Se produce más calor en verano porque los rayos caen más verticalmente, llegando del norte. Y en invierno, pues los rayos caen más inclinados. El hemisferio sur vibra más con la luna, en esta polaridad. De tal manera que esta fuerza en el exterior manifiesta la vida, pues se duerme, se aquieta, entra en una etapa de reposo. La naturaleza en el norte, más cerca de los polos, hace aparecer el manto blanco de la muerte en el invierno, dicho simbólicamente. De manera que eso obliga a la conciencia a ir hacia adentro y se estimula esto que llamamos espiritualidad. Esto que se manifiesta aquí, en el polo de la conciencia, la capacidad de darnos cuenta algo más de nosotros. Entonces, una gran oportunidad se está manifestando cada año en este planeta para poder aumentar nuestra conciencia de lo que en esencia somos, que es lo espiritual. Y esto, que es observar el movimiento de la Tierra desde el punto de vista astronómico, se conecta con un evento histórico y cósmico que sucedió hace 2000 años. Porque por supuesto que esto que estoy describiendo sucedía desde hace miles de años, no solamente desde hace 2000 años. Esto de que el sol comienza a ganarle a la noche, el día le empieza a ganar a la noche, la luz le gana a la oscuridad, a partir del 25 de diciembre era conocida por la humanidad desde siempre. Desde que estamos dando vuelta en nuestro eje en 24 horas y alrededor del Sol en 365 días con esta inclinación, conocemos esto. Pero desde hace 2000 años sucedió algo que no existía antes. Y es que el regente supremo de las entidades que viven en el Sol se dignó a venir a la Tierra por un plan cósmico ya programado por entidades superiores para poder hacer que comience un proceso de ascenso, de espiritualización en todo el planeta Tierra. Porque la Tierra ha alcanzado su nivel más denso, su punto de máxima materialidad. Por supuesto que esto lo nota el ser humano. Los animales no saben de esto, menos las plantas y las piedras. Pero el ser humano está viviendo esto y sintiendo que hemos llegado a un punto en donde ya no existe la posibilidad de ir más abajo. Hemos llegado en la conciencia al clímax de la materialidad. Y entonces, hace 2000 años, se inauguró el proceso llamado Satya Yuga en la ciencia espiritual, con un nombre oriental, Satya Yuga, pero que se llama en realidad el tiempo de luz, el comienzo de la evolución después de un proceso de oscuridad llamado involución, desde el punto de vista del proceso de evolución de la humanidad. Así que ese gran ser que es el regente supremo del Sol, la religión lo ha dado a conocer con el nombre de Cristo. Y que
se conocía desde antes de que la religión organizada lo diera a conocer. Los iniciados en la Atlántida conocían y sabían que esta fuerza del sol espiritual, que es el Cristo, ya actuaba desde antes, pero desde afuera de la tierra, desde la periferia. Influía y promovía el crecimiento en conciencia. Pero es a través de Jesús el Cristo, que es un ser humano como nosotros, que nació hace 2000 años, que pudo permitirse que esa entidad solar pudiera venir aquí a la tierra con un cuerpo físico y se hiciera hombre entre los hombres. Cristo es una entidad que no es terrestre, es del sol. Y se le conoce en ciencia espiritual como el segundo aspecto de la divinidad. Es el Hijo. Por eso la palabra sol e hijo en las lenguas sajonas tienen una relación en su raíz lingüística. San y son. Y en otros idiomas, alemán, sonne, son. Y si le buscamos en los demás, encontramos esa relación. De manera que Jesús es un ser humano que sabía desde encarnaciones anteriores, porque podemos encontrar en los archivos akáshicos, que es desde donde se ha investigado esta información, que Jesús existió en previas encarnaciones preparándose para este evento. Y es el ser humano que había alcanzado el nivel de máxima pureza que podía permitir prestar sus vehículos a partir de cierta edad de madurez, para que esa gran entidad del sol pudiera descender a la tierra y pudiera actuar desde adentro. Desde dentro de la materia, de la tierra y de los seres humanos, que en este caso sería desde el corazón. De allí esos grandes símbolos cuando decimos el Sagrado Corazón de Jesús o la sangre de Cristo, porque es a partir de esos instrumentos directos del Espíritu que se puede manifestar lo más elevado de nuestra naturaleza humana. Así que para poder nacer Jesús, se requería que hubiera una pareja. Una pareja de una condición muy especial, no cualquier pareja. Tenían que entender lo que estaba sucediendo y tenían que tener cualidades de pureza que permitieran que la concepción no fuera manchada por las vibraciones del deseo, que son las que dominan en la parte inferior del mundo astral. Cualquier persona que es atraída hacia la reproducción siente deseo y siente un deseo personal. Desea el cuerpo de su compañero y de su compañera porque eso le produce placer. Es parte de la naturaleza humana, pero es la naturaleza humana llamada inferior. Y en este caso, José y María debían hacer ese acto sin dejarse llevar por ningún deseo personal, sino por el amor que los impulsaba, sabiendo que estaba por concebirse un ser de una pureza suprema. Y no podía recibir vibraciones de las regiones inferiores del mundo astral, donde está el instinto, los deseos y las pasiones. Y por eso se dice que Jesús fue concebido sin mancha. La inmaculada concepción de Jesús es una realidad, no es un mito. Así que esto pudo hacer que Jesús descendiera en una atmósfera de pureza necesaria para el desarrollo de sus vehículos y nació de manera natural. El 24 de diciembre se conmemora ese nacimiento. No debemos entrar en detalles de si realmente
sucedió exactamente esa noche. Ese es un aspecto histórico. Lo importante es entender la relación cósmica con esto, porque representa el nacimiento de la fuerza del Cristo en el corazón de cada humano en forma de niño. Y por eso decimos, nació el niño Dios. Pero primero entendamos que Jesús y el Cristo no es la misma persona. Jesús es un ser humano como nosotros, pero llegó a su máximo nivel de desarrollo en esa encarnación. Y a los 30 años, sabiendo la misión que tenía, con mucho gusto entregó los vehículos en el Jordán cuando se hizo el bautismo por Juan el Bautista. En ese momento entregó su cuerpo físico y su cuerpo etérico al Cristo que descendió en ellos. Y desde entonces se comenzó a llamar Jesús el Cristo, o Jesucristo, o Cristo Jesús. Y Jesús, el Espíritu, el yo de Jesús, tuvo que hacerse a un lado, como si hubiera muerto. O sea, dejó el cuerpo, lo entregó. Claro que él quedó como un colaborador de toda la misión, pero en ese momento ya estaba actuando el Cristo usando su cuerpo. Y cualquier otro ser humano no hubiera resistido la fuerza vibratoria de este gran ser solar. Se requería haber alcanzado las vibraciones de un vehículo que está más allá de la mente humana. Normalmente nosotros hemos ya desarrollado la mente que nos permite un nivel de conciencia, pero encima de la mente hay otro vehículo que se llama el yo espiritual. En sánscrito se llama el manas. Y todavía existe otro vehículo por encima del manas, que es el buddhi, que se llama el espíritu de vida. Y ese es el vehículo que ya Jesús había despertado. Dos vehículos por encima de la mente. De tal manera que ya podía él estar activo en ese vehículo. Muy por encima de cualquier ser humano común y corriente. De manera que podía sentir la unidad del universo. Es ese plano del buddhi, del espíritu de vida, que era el vehículo inferior de esa gran entidad proveniente del sol. Porque él de ahí para arriba tenía otros vehículos, pero el vehículo inferior del Cristo y el vehículo superior de Jesús se unieron. Y es entonces que se crea una cadena ininterrumpida de vehículos desde el mundo físico hasta el mundo divino, llamado del Padre, el mundo de Dios. Y es por eso que se dice que el único que puede llevar al Padre o al cielo, pues es el Cristo. Es por esto de haber logrado una conexión en todos los planos, desde el plano físico, inferior, químico, a través de un cuerpo, subiendo hasta los más elevados que se desarrollan en ese nivel llamado del Padre, el mundo divino. Así que resistió 3 años el cuerpo de Jesús, esas vibraciones del Cristo. Y a veces no lo resistía y tenía que abandonarlo. Es por eso que se dice que lo veían caminando sobre las aguas, o lo veían que se iba y se retiraba al desierto o a la montaña. Es una manera de decir que dejaba temporalmente el cuerpo bajo el cuidado de los esenios, que conocían muy bien esto y lo apoyaron para que el cuerpo no se destruyera por esas tremendas vibraciones del Cristo. De manera que continuó así hasta que, acercándose el final, en el momento de la crucifixión, el Cristo se retira del cuerpo físico y entonces impregna toda la materia de la tierra, desde los reinos mineral, vegetal, animal, hasta el humano, y genera la semilla en el corazón de todos los seres humanos para que comience a manifestarse ese impulso, el impulso que viene a compensar el haber llegado a la individualización de la conciencia.
al yo, al ego, que me hace sentir separado de los demás. El Cristo y esa fuerza que está ahí latente es el despertar del yo superior, el yo espiritual, que me permite reconocer a los demás, que también son un yo. Y entonces la palabra nosotros comienza a tener importancia, no solo yo. El bien de todos es más importante que el de unos cuantos o el de uno solo. La fuerza del altruismo comienza a manifestarse de forma consciente a través del corazón humano. Y entonces empieza a actuar desde el centro de la Tierra y se convierte en el espíritu planetario de la Tierra. El Cristo desde hace 2000 años está en el centro de la Tierra actuando, pero temporalmente en el solsticio de verano se retira. Esto comienza en Pascua, la Pascua Florida. De manera que se retira hacia el sol y el 24 de junio se encuentra en el centro del sol. Y de allí los símbolos de esas fiestas, donde se prenden hogueras, fogatas. Y de allí comienza nuevamente hacia el otoño a retornar a la tierra. Y el 24 de diciembre se encuentra nuevamente en el centro de la tierra. Y desde hace 2000 años este proceso está así continuando, siendo el Cristo el regente de la tierra y el regente del sol. No solo del sol ahora, sino también de la tierra. Y este planeta no terminará su misión hasta que todos los seres humanos se conviertan en Cristos. Cada uno de los seres humanos en potencia es un Cristo. Se ha abierto desde el corazón esa posibilidad, pero debe de ser libremente. La propia voluntad debe anhelarlo. No debe ser impuesto desde afuera. Los seres humanos comenzaron a sentir desde hace 2000 años ese impulso desde el corazón de el amor. Pero un amor que va más allá de lo personal. Nosotros estamos viviendo esa etapa, pero gradualmente comenzamos a sentir y comprender que el amor crístico está mucho más allá de esto. No somos dueños de nadie. De tal manera que esa gran enseñanza que dice, no esperen nada de nadie para que no se decepcione. En el amor debe ir uno más allá. Como decía Walter Rizzo. Mientras el amor universal no pide nada a cambio, el amor interpersonal necesita correspondencia. Y es cierto. Pero estamos por desarrollar gradualmente ese amor que trasciende lo personal. Y que así como nosotros sentimos a Dios en la persona amada, cuando estamos enamorados, sin todavía contaminar ese amor con la sensualidad instintiva genital. En esa etapa sentimos a Dios delante de nosotros. Imagínense que ese sentimiento se extiende a toda la humanidad. Nada más imagínense qué sentiríamos. Bueno, eso es una idea de lo que sería el amor crístico, porque siente amor por todos, tanto los buenos y los malos, los que me caen bien y los que me caen mal, los que me son simpáticos y los que me son antipáticos, como el sol, que sale para los buenos y para los malos. Entonces, el amor de Cristo en realidad apenas comienza a conocerse de una manera débil, pero comienza con esta necesidad, este sentimiento de unirnos, de solidarizarnos, de comprender y sentir que somos una familia, toda la humanidad, una fraternidad. Cuando el ser humano comienza a sentir desde su corazón, no solamente porque lo comprende cuando escuchó amaos los unos a los otros, y dice, pues sí,
parece ser la solución de todos los problemas del mundo. Se entiende aquí, desde el punto de vista de la cabeza, intelectualmente. Pero hay que sentirlo. Hay que sentirlo. Hacer este conocimiento vivo. Implica que yo sienta realmente que el vecino, aunque me puede caer mal porque no me deja dormir su perro que ladra, o porque pone música muy alta y no me deja dormir, lo que fuere, o cualquier otra persona que me haya ofendido o que haya hecho algún daño a un miembro de mi familia, cualquier cosa que haya sucedido, en donde yo sienta naturalmente, pues, antipatía y hasta odio por alguien, debe estar por encima de eso ese sentimiento de que somos hermanos. Como en las familias, siempre entre los hermanos hay algunas fricciones, algunos problemas, pero seguimos siendo hermanos. Entonces, la humanidad comienza gradualmente a reconocer que es una gran familia. Por encima de los prejuicios raciales. Esto es un prejuicio todavía muy fuerte, porque los de una raza que tiene un color más claro, pues pueden llegar a sentirse los más escogidos de Dios, ¿no? Los mejores, los más avanzados, la raza blanca. O bien puede ser que sea la raza cobriza o roja o amarilla la que sienta eso. Esto es un prejuicio racial. La humanidad ha sentido y ha vivido esto y es natural, pero el impulso crístico está por encima de esto, viene a romper los prejuicios raciales para que nadie se sienta más o mejor porque su cuerpo pertenece a una raza determinada. Nosotros como espíritu hemos encarnado en todos los colores de razas, muchas veces, en la raza negra, en la raza blanca, en la raza amarilla, en la raza cobriza, en todas las variantes que hay ahora. Hemos tenido experiencias que nos permiten nutrir la conciencia y cada vez comprender más, sentir esto como una verdad, de que en realidad, pues, nosotros somos una familia espiritualmente hablando, no solamente los que nacieron en mi casa y tienen un apellido como yo, porque nacieron de mi papá y de mi mamá, que son cuerpos físicos. En realidad hemos tenido muchos padres y muchas madres que posiblemente sean de otras razas. Entonces, en realidad somos una gran familia y esto es lo que les dijo Cristo a los judíos. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Abandone a su padre, a su madre, a sus hermanos. Claro que esto hay que entenderlo. No significa que abandones a tu papá y a tu mamá, ¿no? A tus hermanos, a tu esposa. Entiende, debemos abandonar la identificación con el cuerpo, con la carne. No somos el cuerpo, ni somos el apellido. Somos una familia espiritual. Nuestro padre es Dios, la madre es la naturaleza, la materia. De tal manera que debemos llegar gradualmente a eliminar este prejuicio. Además, el prejuicio de clase, porque todavía en la tierra se manifiestan ciertas clases sociales que por tener más poder, más recursos materiales, más educación, pues se sienten mejor, se sienten más que otros, que tienen menos posibilidades, menos recursos materiales, los pobres y los ricos. Debemos ir más allá de este prejuicio también y reconocer incluso que aquellos que tienen menos recursos, pues son los que necesitan más nuestro apoyo. Y son nuestros hermanos. Y además de este prejuicio social de clases y de raza, pues tenemos el prejuicio de sexo. Durante mucho tiempo, la humanidad ha vivido esto de que el hombre físicamente pues tiene la ventaja por ser más fuerte, biológicamente. Aunque haya mujeres, claro, que pudieran tener una masculinidad muy desarrollada y le pegan al marido, también existe eso, ¿no? Pero normalmente, biológicamente, el hombre tiene más fuerza en los músculos y más peso en los huesos, más hierro en la sangre, tiene una ventaja físicamente y puede
abusar de su poder y de su fuerza respecto a las mujeres. Sobre todo cuando se deja llevar por su instinto y quiere someter con la fuerza bruta y hasta violar. Esto lleva ya mucho tiempo, es un tremendo prejuicio. No solo porque se deja llevar por el instinto, sino porque lo cree. Que realmente el hombre pues tiene mayor valor, incluso cuando trabaja determinadas horas, pues debe ser remunerado pues más que una mujer que trabaja las mismas horas. Esto es totalmente absurdo y ya debe superarse. El prejuicio de sexo debe quedar atrás. El impulso del Cristo está ayudando gradualmente. Así que, más allá de la raza, de la clase social y del sexo, tenemos además el prejuicio religioso. El prejuicio de las creencias. Unos que se han reunido no solo por una etnia, sino por una religión. Unas creencias, pues se pueden llamar hindús, otros musulmanes, otros cristianos, otros taoístas, budistas. Hay muchos grupos ya en la humanidad. Se identifican por determinadas creencias, de tal manera que algunos pueden llegar al extremo del dogma y el fanatismo, y aparece este prejuicio de creer que están más cerca de Dios, o que son favoritos, o que todos los demás pues están equivocados. Así que el prejuicio religioso por la creencia debe de ser superado también. En realidad, si no nos unimos, no va a poder manifestarse en toda su plenitud lo que es el verdadero amor en este planeta. Es la unión, la solidaridad, en una fraternidad llamada universal, porque incluye incluso los animales, que consideramos que son nuestros hermanos. Son sensibles. Y actualmente empieza a notarse que los grupos que trabajan por protección de los animales, ya cada vez son más fuertes y se hacen escuchar en la política para crear leyes que defiendan a los animales. Y empiezan a quitarse los animales de los circos. Cuando antes se divertían los seres humanos viendo animales y pobres animales, pues sufrían allí, ¿no? No estaban libres. Y todavía existen incluso tradiciones y fiestas donde se usan animales. Debemos desarrollar esa sensibilidad para que cada vez haya más esa resistencia y ese grito de que es injusto y que liberemos a los animales del sufrimiento. Porque también se matan por millones todos los días para dar gusto al paladar. Por una creencia de que si no comemos carne, no podemos estar fuertes. Basta con observar los animales más fuertes del planeta. Los más fuertes son vegetarianos. Pero claro, este no es el tema de hoy. Simplemente estoy mencionando cómo el ser humano está siendo más sensible para que comience a sentir compasión y ponerse en el lugar de los demás. Esto hace que el corazón se active y es el que guía la cabeza. Por supuesto que la cabeza y el corazón deben actuar juntos, pero el corazón es el que debe decir hacia dónde, no la cabeza. Por mucho tiempo la cabeza ha guiado a la humanidad a través de la ciencia, que niega y se burla de la religión. Hubo un tiempo en que la religión oprimió a la ciencia y no permitió que se manifestara exteriormente. Pero ya estamos en un tiempo, desde hace 75 años aproximadamente, que empezó una era llamada el Aquarius, que va más allá de la era anterior cuando nació Jesús, que era la era de Piscis, donde se habló de la pesca de hombres, porque vino el símbolo de los peces. La era de Piscis es antes que Aquarius, 2000 años antes. Entonces había que manifestar ese símbolo de los peces y la multiplicación de los panes, que es el opuesto de Piscis en el signo de Virgo. Entonces, esto implica también conocer un poco de astronomía y astrología, para que entendamos
que en esto de la Navidad, pues tiene que considerar el aspecto, además del histórico, el aspecto cósmico y el aspecto espiritual o místico, que se está acercando en este mes y gradualmente se siente llamado el espíritu de la Navidad. Los seres humanos comienzan a sentirlo, esto de centrarse más en sí mismos, pues la naturaleza duerme gradualmente en el exterior, sobre todo más en el norte, claro. Y esta necesidad de entregarse, de dar su tiempo, de regalarse o de regalar algo, de compartir, porque se activa el sentimiento altruista que refuerza esta convicción y además despierta un sentimiento de profunda alegría. Más allá de todos los placeres que nos pueda dar el cuerpo, la alegría es el placer del alma. Cuando yo me doy cuenta que un ser humano siente alegría, y a mí me da alegría, es un placer superior a cualquier placer físico. Es el placer del alma. El placer necesita un estímulo exterior. La alegría viene desde adentro, desde la propia alma. De manera que cuando el ser humano comienza en cada Navidad a ser más sensible, porque se disciplina, porque medita, porque estudia, observa y se da cuenta que realmente es tiempo de recogerse internamente y recordarse en silencio, en quietud interior. El 24 de diciembre a las 12 de la noche es tiempo para estar despierto. Nadie debe estar dormido. Es el único día que podemos recomendar, no se duerma. Manténgase despierto, mínimo hasta las 12 de la noche, porque hay una fuerza espiritual llegando al planeta y si uno la recibe con conciencia, porque tiene conocimiento, está sensible y la vive en sus actos con respeto por los que le rodean y toda la naturaleza, entonces hay posibilidades de que eso lo viva como un impulso que le ayuda a crecer. El niño Dios aparece y cada año pues va creciendo y ya no es tan pequeño, sino es una plantita que no solo germinó, sino está desarrollándose y cada vez está más fuerte. Algún día va a dar frutos. Y uno de sus frutos es comenzar a amar a los demás incondicionalmente, con sabiduría. Porque el amor y la sabiduría son los dos aspectos del Cristo. El amor y la sabiduría está cada vez siendo una realidad en la humanidad. Y debemos tener la certeza de esto, porque claro, uno puede ver el mundo, sobre todo si escucha las noticias, ¿no? Y uno puede empezar a dudar. No, esto no es posible. Mira cómo está el mundo, mira las guerras, mira los problemones que tenemos por la avaricia, la codicia, la ambición, el egoísmo, la crueldad, el odio, la venganza. Sí, cierto. Pero eso es lo que más se oye y se vende. Pero al mismo tiempo, cada vez hay más seres humanos estudiando esto. Miren, estos estudios que se divulgan, queriendo saber, queriendo entender y queriendo participar para que el mundo manifieste más amistad, más amor, más humanismo. En la Navidad precisamente se da ese impulso. La Navidad es el momento para poder sensibilizarnos a que somos un espíritu que está aquí en una escuela aprendiendo a través de las experiencias que pueden ser dolorosas, alegres, buenas, malas, de éxito, de fracaso, y vivir la alegría y la decepción y todo, porque es una escuela. Pero esta etapa, esta época, fortalece la confianza de que pase lo que pase, como decía el maestro José Marcelli, todo pasa y nosotros seguimos siendo. Y poner un árbol de Navidad, que significa que la fuerza del sol está allí, todavía, a pesar de que todo está cubierto de nieve o está todo frío, las hojas de los árboles cayeron, parece que todo está muerto.
Los pinos no pierden esa fuerza y se mantienen verdes. Entonces esa fuerza que circula en la savia, en los pinos, la sintieron en la antigüedad y la llevaron a su casa. Y le pusieron ahí como símbolo. La luz está circulando allí a través de una planta que todavía está verde, que es el pino. Entonces el árbol de Navidad representa llevar esa fuerza a nuestros hogares. Y hogar viene de hoguera, el calor del amor, las luces que se ponen en el arbolito de Navidad, sobre todo en la estrella de arriba, que representa la fuerza del Cristo, que en cierta manera también es el chakra del sol que está por encima de la cabeza, ¿no? Que cuando se pone en actividad, pues se ilumina hacia arriba, es un halo luminoso, ¿no? Así que todo esto está lleno de símbolos y si nos vamos más allá con el nacimiento, históricamente hablando, pues tenemos a un lado de Jesús una vaca y del otro lado un burro. Estos son grandes símbolos, porque el lugar donde está el nacimiento, que es el pesebre, representa el vientre, el plexo solar. Ahí en el vientre nacemos nosotros, no acá en la cabeza, allí. Claro que en la oscuridad, en la quietud de la noche. Nosotros cuando estamos en el vientre, pues estamos en la penumbra, ¿no? Pero el niño Dios nace allí en el pesebre y está a los lados un burro y una vaca, que en el cuerpo humano representan el hígado de la vaca y el vaso, el burro, la fuerza de Saturno y la fuerza de Venus. La fuerza de Venus relacionada con el sexo, la sexualidad, el instinto, que es muy fuerte en el ser humano. Y la otra es el intelecto. Las dos regiones donde la fuerza creadora universal se manifiesta, la cabeza y los genitales, que tienen que luchar para mantener el equilibrio y no ser esclavo de ellos. Es por eso que están a los lados, echados, el burro y la vaca, al servicio del espíritu. No lo dominan, están al servicio, porque están tan cerca que lo están calentando con su aliento al niño Jesús. Y el establo pues representa el cuerpo humano, un lugar muy pobre. Por eso se dice en los rituales, yo no soy digno de que vos entréis en mi pobre morada. Se está refiriendo al cuerpo físico. Materialmente hablando, pues estamos en la oscuridad dentro del cuerpo. Entonces el establo se representó así, ¿no? Así que todo esto de la Navidad está lleno de imágenes, de símbolos que nos transmiten una sabiduría muy antigua, pero que es viviente y que está actual. Y se puede entender a través del estudio, de la meditación, del silencio, sobre todo en esa noche. Esa noche en la que nosotros podemos sentir, aunque sea por un instante, la unidad con todo lo que nos rodea. Debemos fomentar ese sentimiento. El conocer esto y estudiar esto ayuda a que el sentimiento pueda surgir. Porque el sentimiento es algo conectado con el corazón. Y el conocimiento está conectado con el cerebro. Entonces, cuando el corazón se activa, uno puede llegar realmente a sentir y saborear el conocimiento. Eso da una certeza profunda, mucho mayor que la que da el intelecto. Y cuando el sentimiento surge y nos alegra, nos motiva, puede llegar hasta el entusiasmo. Y la palabra entusiasmo viene de enteos, que significa estar en Dios, sentirnos en Dios, sentirnos endiosados. El que está entusiasmado se siente endiosado. Siente un calor tan especial que puede hacer que esto llegue hasta el impulso de la voluntad, la buena voluntad que se despierta en la humanidad. Paz en los hombres de buena voluntad.
porque en esa época la voluntad debe despertar un impulso, como decía Rudolf Steiner. No es lo más importante saber qué es lo que es correcto moralmente. Lo más importante es que existan impulsos en nuestra alma que se conviertan espontáneamente en acciones bondadosas, morales, éticas. Impulsos que por su propia fuerza haga que un ser humano sea bueno sin que tenga que esforzarse. Entonces, cuando ya hay impulsos en la voluntad de bondad, pues se cumple aquello que se dice, nosotros debemos pensar la verdad, conocer la verdad, sentir la belleza y actuar bondadosamente, porque somos seres que piensan, sienten y actúan. Y la voluntad es sentimiento ejecutado. Cuando un ser humano actúa es porque está ejecutando lo que siente. El sentimiento es voluntad en gestación, pero esto se alimenta con conocimiento para dar luz, conciencia, comprensión. Y de allí que es muy importante que hagamos estudios como estos para que se difunda el conocimiento. Y a través de la comprensión, el corazón se abra. Porque hay tantos seres humanos que han desarrollado el escepticismo. En estos tiempos adolece el ser humano de una enfermedad espiritual. El escepticismo, el extremo materialismo, niega lo espiritual. Sobre todo porque en los últimos tiempos la religión se ha hecho muy dogmática. Algunos grupos, pues. No la religión, las religiones. Y esto hizo que muchos se alejaran de los templos, de las iglesias. Porque pues es absurdo, dicen. El corazón se cerró. Pero a través del conocimiento de lo que significa el Cristo, la Navidad, comprendiendo esto, dice, bueno, pues esto sí, como que me checa más, ¿no? Esto lo puedo entender. Entonces el corazón se abre nuevamente y dice, ahora empiezo a entender lo que la religión me enseñó y yo me alejé porque pensaba que eran cosas absurdas. Fíjense la importancia del estudio. Los iniciados llegan a decir, querer hacer que un ser humano manifieste una voluntad buena y sentimientos nobles sin darle conocimiento es como creer que una estufa caliente en la casa sin ponerle gas. La fuente, el gas, que hace que el ser humano en su alma sienta impulsos espontáneos, naturales, que lo hagan ser solidario y fraterno, pues es el conocimiento, pero un conocimiento vivo, que no solamente entiende fríamente aquí, sino que lo siente, lo imagina, se inspira y lo intuye, sin necesidad de ser clarividente. Entendemos que del sol nos llegan impulsos constantemente de amor y sabiduría. Y que el Cristo se encuentra actuando ya en la tierra y que ahora el 24 está en el centro de nuestro planeta. Y está muy fuerte el impulso desde nuestro corazón, si estamos sensibles para ello. Y bueno,